Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a la jornada del aula Foro Potencia, en la cual van a intervenir los profesores Daniel Fernández Vega, Carlos Egea Ruiz, Sandra Moyano Sanz, Mercedes Valiente López. La presentación de la jornada la va a realizar don Ricardo Cortés Sánchez, que es ingeniero industrial y director del Foro Potencia, y yo como director de la escuela, Alfonso Cobo Estamilla, pues no tengo más que darles la bienvenida a todos, agradecer muchísimo al Foro Potencia y a don Ricardo el que haya confiado en nosotros para poder realizar aquí esta jornada, que seguro que va a ser fructífera y de interés, y no quería robarles más tiempo a todos ustedes. Les dejo con don Ricardo. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias, Alfonso, por tus palabras y tu presencia, además, en esta jornada. Igualmente, quiero agradecer a todos los asistentes que de forma presencial en esta sala o bien online pues van a acompañarnos a lo largo de esta mañana. Y finalmente, quiero agradecer más personalmente a Mercedes del Río, a José Antonio Capitán y a Pilar Gómez, verdaderos artífices de que esta jornada se pueda llevar a cabo. Bien, como ha comentado Alfonso, tengo la satisfacción de presentar el espacio informativo Aula Potencia, que la editorial CPI, la revista Potencia y el Foro Potencia han creado con el propósito de acercar grandes proyectos e innovaciones al mundo académico. CPI es la editora de la revista Potencia, que es decana en el sector de la construcción con más de 60 años de actividad relacionada con la construcción y muy focalizada en temas de maquinaria, de construcción, sistemas constructivos novedosos e innovadores. En mayo del 2020, en plena pandemia, pues iniciamos unas sesiones, se inauguró el Foro Potencia, iniciando las sesiones online de lo que pretendíamos que fuera un punto de encuentro de empresas, asociaciones y profesionales. Por supuesto, relacionados con la industria de la construcción, donde el contenido entre oferta y demanda son el fundamento de cada una de nuestras convocatorias. Desde entonces, el foro ha celebrado más de 20 jornadas, creo que estamos en 22 o 23, en las cuales han asistido más de 2.500 personas de forma directa, telemáticamente directa, y a las que sumar cerca de otras 2.000 personas que luego lo han visionado a través de YouTube, en diferido. El aula del Foro Potencia, como les comentaba al inicio, se ha creado con el propósito de acercar al mundo académico grandes proyectos e innovaciones recientes, pero que en su día son una realidad. Estas divulgaciones las impartimos en distintas universidades por todo España y que esperamos sirva para atraer a los futuros profesionales que estén terminando sus carreras pues al mundo de la construcción y a través de los últimos avances que se están implementando y que convierten a este sector en una industria tecnológica de primer orden. Hoy vamos a exponeros una tecnología que se presenta como una alternativa a la construcción tradicional y que podemos conceptualmente, aunque probablemente posteriormente me corrijan lo que voy a decir, pues podemos conceptualmente concebir como una mezcla de robotización, de construcción industrializada y de prefabricación. Se trata de la impresión 3D, que últimamente se va configurando como una realidad tanto en obra civil como en edificación. Sobre esta tecnología y sus aspectos, posibilidades y funciones, pensarán las dos primeras potencias, redondeando la jornada una ponencia que versará sobre las nuevas tecnologías de industrialización del sector de la edificación. Tecnologías que de forma arrolladora y reversible se incorporan a los nuevos proyectos y a los nuevos procesos. La jornada la abrirá Mercedes Valiente y Sandra Moyano, que disertarán, como ha comentado Alfonso, acerca de la impresión 3D, que es la termoplástica modular impresa y la aplicación de la tecnología 3D a los procesos constructivos. Para continuación, y como contrapunto real a esta primera ponencia, Ignacio Rodríguez informará acerca de la evolución de la aplicación de la impresión 3D en la construcción, añadiendo además algunos ejemplos reales ejecutados con esta técnica y hará además una proyección, una perspectiva de lo que, en su opinión, es el futuro de esta tecnología. Y como hemos comentado, cerrará el capítulo de presentación Daniel Fernández Vega acerca de las nuevas tecnologías del sector de edificación. Me
vais a permitir que amplíe un poco comente un poco los currículum de las personas que van a intervenir. Mercedes Valiente López es arquitecta superior urbanista y arquitecta superior en edificación por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y técnico urbanista por el Instituto de Administración Local, teniendo el título de doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1990 con la calificación de sobresaliente. Actualmente es catedrática de dibujo arquitectónico en esta casa, donde con anterioridad ha desempeñado diversos puestos en secretarías y directoras de departamentos. En cuanto a las actividades realizadas durante estos años, y realmente me ha costado mucho trabajo extractarlo, Mercedes ha asistido a más de 28 cursos, habiendo impartido ella como ponente más de 26 y habiendo dirigido a más de 11 tesis doctorales. Ha participado en 55 proyectos de I+D, contando su haber con más de 42 publicaciones, documentos científicos, 69 trabajos presentados en congresos y diversas participaciones en comités científicos y asesores de AENOR. Además, por si fuera poco, Mercedes además ha sacado tiempo y paciencia para aprender, entre otros idiomas, el japonés y el chino mandarín. Ahora a mí me ha dejado estupefacto. Muchas gracias, Mercedes, por tu presencia hoy aquí para el aula del Foro Potencia. Es un honor, un placer y un orgullo y un privilegio poder contar contigo. Sandra Moyano es técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción, delineante y proyectista por el IES siglo XXI, diplomada en arquitectura técnica por la UPM y máster en innovación tecnológica en edificación, también por la UPM, habiendo completado su formación con diversos cursos de gestión económica, fiscal, comercial y de costes, prevención de riesgos laborales. Ignacio Rodríguez es ingeniero electrónico por la UPM, es responsable de robótica y software del departamento Skill Center 3D Printing de Acciona, que es la constructora, como una de las constructoras más importantes en cuanto a volumen de facturación de España. Está entre las primeras del mundo y desde luego es de las primeras del mundo, si no la primera, pues de las primeras del mundo en trabajos en I+D+I y en realizaciones novedosas, tanto en el campo energético como en el campo de la sostenibilidad, como en el campo de la edificación. Y finalmente, Daniel Fernández Vega es doctor en innovación tecnológica en edificación, emitido por la UPM, aparte de un máster en pedagogía, otra organización de empresas, trabajando como profesora pública. Ha publicado más de 25 artículos científicos, más de 60 comunicaciones, congresos internacionales, estando en posesión de 7 patentes y habiendo además supervisado diversas tesis. Actualmente es miembro del grupo de investigación de la UPM, monitorización e innovación tecnológica en edificación, así como del grupo de investigación de la Escuela Técnica Superior de Edificación, monitorización y nuevas tecnologías. Bien, a todos ellos, por anticipado, mi agradecimiento por su colaboración en esta jornada, por su colaboración en los trabajos previos para poder conseguir que esta jornada se lleve a efecto, y no me queda sino dar paso a Mercedes y Sandra, la primera ponencia. Soy Mercedes Valiente, como aparece en pantalla, y tengo a mi lado a Sandra Moyano, que ahora mismo ya es doctora en innovación tecnológica en edificación y de esta escuela. Ella estudió en esta escuela su carrera, sus másters, y ahora acaba de terminar el doctorado y he presentado su tesis precisamente en impresión 3D con la máxima calificación. Bien. La impresión 3D en este momento es parte de nuestra vida, desde las pieles que hacen para toda la regeneración de la piel hasta toda la parte de construcciones, zapatos, por ejemplo, comida, etcétera. Nosotros tenemos estas herramientas a nuestra disposición. En medicina, el otro día teníamos una tesis sobre los laboratorios de investigación en hospitales y nos contaban que ellos todas las operaciones las hacen antes primero en 3D, reproducen el elemento y luego hacen la operación sobre él. Entonces todavía no están en un punto de poder hacer órganos, pero están muy cerca.
Entonces, hasta poder hacer un filete, ¿no? Poder hacer comida. Sí que es verdad que la impresión 3D es un campo muy prometedor. Hablan los que escriben sobre el tema de la tercera revolución industrial. Desde puentes, por ejemplo, como este que tenemos en Ámsterdam, hasta el que tenemos aquí en Madrid, que además lo ha hecho Acciona, una de las empresas que está con nosotros, son elementos que podemos ver constantemente en cualquier punto de nuestra geografía. Incluso en otros países como China, pues empiezan a imprimir edificios. Y sí que es verdad que cada vez más se está haciendo toda la investigación necesaria para que estos edificios sean creados. En las universidades, por ejemplo, aquí estamos viendo en Minnesota una reproducción en universidades de edificios, en este caso castillos, o edificios en Dubái, donde podemos ver ejemplos de edificios trabajados en 3D. Todo esto nos hace crear expectativas para que en todos los sectores pueda avanzar. En este momento, por ejemplo, en temas como las estaciones orbitales ya no llevan herramientas, ya no llevan piezas de la nave, sino que lo que hacen es llevar impresoras para ir reproduciendo lo que les hace falta, con lo cual es una forma de aplicación. Nosotros hemos tenido varios premios, tenemos un laboratorio de 3D dentro de esta escuela, donde tenemos varias impresoras, y es una de las partes de la representación arquitectónica. Es decir, cuando yo pertenezco a la cátedra de dibujo arquitectónico y enseñamos a nuestros a nuestros alumnos a representar proyectos, a aprender el lenguaje. Y hacemos estudios como, por ejemplo, hemos hecho los estudios de las villas de Palladio y estudiamos los planos, dibujamos los planos con las distintas representaciones, puede ser en AutoCAD, puede ser en BIM, con Revit, con cualquier representación. Y luego eso se traslada a la impresora y con otro lenguaje entiende y replica, se llama así, se imprime el edificio. Entonces aquí, por ejemplo, tienen uno de los edificios y lo que hacemos es representar secciones, partes del edificio, esta es una de las columnas, etcétera, para que los alumnos la puedan entender bien y para que todos lo puedan ver. Les estoy enseñando el laboratorio que tenemos con todos los elementos y todas las maquetas que hemos hecho, estudiamos varias cosas, pues la arquitectura a lo largo de la historia, este es un edificio de los romanos sobre la vivienda, o hemos hecho tesis doctorales, esta por ejemplo es una obra de Tadao Ando, hemos hecho distintas tesis doctorales sobre el tema, hemos representado pues la arquitectura del esparcimiento, hemos representado distintos estudios sobre elementos o edificios singulares. Y de la misma manera que nosotros hemos hecho eso, podemos ver cómo este puede ser un futuro de investigación. Tenemos varias impresoras, en este momento ha llegado otra impresora más que nos han concedido por una ayuda a los laboratorios y podemos imprimir en muchos materiales. Podemos imprimir, antes hemos hablado que hemos visto los puentes, etcétera, se puede imprimir incluso en hormigón. No es verdad, es un mortero, pero se denomina así. O bien se puede imprimir en todos estos materiales, ABS, GIPS, PLAS, etcétera. El estudio que tenemos, por ejemplo, con la tesis de Sandra fue el ver cuál era el más idóneo para un elemento de construcción. Estas eran las impresoras que teníamos y nosotros representamos el objeto que se puede dibujar en un programa, AutoCAD, BIM, o se puede representar escaneándolo. Y una vez que lo tenemos, lo llevamos a la impresora y lo hacemos factible. Sí que es verdad que nosotros estamos utilizando en este momento impresoras de deposición, impresoras que lo que están haciendo es echar un material. Pero también tenemos otro tipo de impresoras y que pueden ser muy válidas. Y de la misma manera, según el material que usemos, tendremos distintos elementos para que nos pueda ayudar a fijarla, porque tenemos muchos problemas, que luego hablaremos más tarde. Cualquiera de esos productos pueden ser estudiados y pueden ser hechos factibles. Y según lo que se vaya a hacer, será más interesante en el sentido de utilizar un producto u otro en función de lo que se quiera en el material. Quiero ahora darle la palabra a Sandra Moyano para que ella presente su tesis. Ella hace una tesis para poder hacer elementos constructivos dentro de la arquitectura y ensaya cada uno de esos elementos tanto desde el punto de vista del material como desde el punto de vista del diseño. Crea una pieza que ha diseñado ella misma y que ya tiene una patente que le están aceptando en este momento
para que eso se pueda ejecutar y diseña todas las piezas necesarias para que eso se pueda realizar. Y sin más, te cedo la palabra a Sandra. Sí, sí. Te puedes quitar la mascarilla si quieres. Cuando quieras. Perdóname. Ah, sí. Pues buenos días, mi nombre es Sandra Moyano Sanz, soy doctora graduada en edificación por esta escuela. He presentado una tesis doctoral que se llama Pieza termoplástica modular impresa, aplicación de la tecnología 3D a los procesos constructivos, Printed Thermoplastic Modular Piece. Como bien ha comentado Mercedes, en los países de Oriente pues se están fabricando edificaciones a gran escala mediante la técnica de material por deposición fundido, utilizando como materia prima el hormigón. Este debe tener una consistencia determinada y un fraguado rápido, pero para poder construir un edificio mediante la deposición de hormigón fluido es necesario tener una impresora a gran escala y un proyecto STL de cada edificación. Es por ello que nace la idea de las Printed Thermoplastic Modular Piece. Son piezas pequeñas que se ensamblan entre sí para poder construir cualquier tipo de edificación. El objetivo principal de la tesis ha sido fabricar una pieza mediante las nuevas tecnologías que sea capaz de sustituir a las piezas cerámicas tradicionales. En cuanto a los objetivos generales, primero se diseña la pieza y luego se fabrica mediante la técnica de impresión 3D. En cuanto a los objetivos específicos, en la fase de diseño se crean unas piezas auxiliares y unas piezas especiales para que puedan trabar el conjunto. Se diseña la geometría y las dimensiones que va a tener la pieza y en cuanto a la fabricación se elige el tipo de impresora, el material que se va a necesitar y se realizan los ensayos de laboratorio pertinentes según las normas UNE. En cuanto a la metodología que se ha utilizado para el desarrollo de la tesis, existen 3 fases. La primera fase es la fase de diseño, donde se deciden la geometría de las piezas, el diseño del cuerpo geométrico, el diseño de los sistemas de unión, tanto verticales como horizontales, y en cuanto a las dimensiones, tiene que tener unas dimensiones proporcionales a la de los ladrillos cerámicos para poder realizar los ensayos de laboratorio y comparados con un ladrillo cara vista y un ladrillo tosco. En la fase de fabricación se elige el tipo de impresión 3D, el tipo de impresora. Hay que investigar los problemas que derivan del sistema de fabricación, el material que se elige, el material, nosotros lo que queremos es derivar la tesis a una fase lo más sostenible posible, y en cuanto a la fase experimental se estudia la normativa de ladrillos cerámicos, se decide que de todos los ensayos de laboratorio cuáles vamos a realizar para las piezas termoplásticas, se analizan esos datos y se llega a unas conclusiones y a unas futuras líneas. En cuanto al estado de la cuestión, pues ha habido otras investigaciones donde se ha utilizado la técnica de impresión, pero en este caso se utiliza la cerámica como materia prima para poder fabricar los propios ladrillos cerámicos, pero mediante la técnica de impresión 3D. En este caso se fabrican celosías. Aquí podemos ver unas imágenes de ladrillos con plástico reciclado. En este caso no se utiliza la técnica de impresión 3D, pero sí que se utiliza la sostenibilidad y la economía circular para la fabricación de las piezas. Como fruto de la investigación se ha solicitado la patente de la pieza para poder justificar la innovación y la originalidad de la misma. El tipo de impresión que hemos utilizado para esta pieza ha sido el de deposición por material fundido, aunque ahora mismo estamos imprimiendo las piezas con las impresoras de resina líquida. De todos los tipos de materiales hemos investigado con todos y al final el elegido para la fabricación de las mismas ha sido el PETG, porque es un material más o menos fácil de imprimir, es el más parecido al que existe de los residuos plásticos y así podemos ver cómo se comportan las piezas si queremos utilizar esos propios residuos para fabricarlas. En la Universidad de Perú hemos descubierto que han inventado esta máquina que se llama Filabot, donde se utilizan residuos plásticos de desechos para convertirlos en filamento. Y nosotros con este filamento pues queremos construir las piezas PTMP.
De todos los problemas que nos encontramos a la hora de imprimir, de utilizar la impresión 3D, el principal es el warping. El warping aparece porque se concentra el calor en el centro de la pieza y eso hace que las esquinas tiendan a levantarse. Se producen esos arqueamientos en la base y esto en unas piezas destinadas a la construcción no puede darse porque además estas piezas no necesitan ningún mortero de unión para unirse entre sí, entonces tienen que ser completamente ortogonales. Esta es una pieza fallida, una pieza termoplástica fallida impresa, donde podemos ver en la esquina inferior derecha el warping que se ha producido. Y cuando este warping se produce en las capas superiores, una vez avanzada la impresión, se denomina cracking. Y esto también es un síntoma de una falta de adherencia entre las capas, o bien porque la velocidad de impresión es muy lenta, o bien porque se está concentrando el calor en el interior de la misma. Soluciones al warping que hemos conseguido investigar a través de esta tesis doctoral. El primero, el tipo de filamento. Depende del tipo de filamento que utilicemos, existirá más warping o menos warping a la hora de fabricar las piezas. También la adhesión a la base. Podemos utilizar todo tipo de productos que contribuyan a que la pieza esté más adherida a la cama de impresión. En este caso, el jugo de filamento. Para cada filamento existe un tipo de disolvente. Por ejemplo, para el ABS utilizamos acetona, para el PLA utilizamos acetato de etilo. Entonces, ese disolvente lo mezclamos con restos de filamento, creamos una pasta que la untamos en la cama de impresión y así generamos la adherencia. La lámina PEI también es una lámina con alta adherencia para las piezas. También podemos utilizar las bases. Las bases se colocan en los ángulos, en las esquinas de la pieza, para que tenga más superficie e evitar que se levanten. También podemos modificar los parámetros de impresión. Si la velocidad de impresión al inicio de la pieza es más lenta, esas capas le ha dado tiempo a que enfríen antes de que se superponga la capa superior y entonces al estar el plástico ya frío no se deforma tanto. Y el relleno interior también interviene. Cuanto más relleno tiene la pieza, más warping aparece porque más calor se concentra. Accesorios que podemos colocarle a la impresora para evitar el warping, que la plataforma sea caliente, que la cama sea caliente o el enclosure. Y la posición de la pieza es súper importante a la hora de imprimir las piezas. Fruto de esta investigación, hemos publicado un artículo en la revista DINA donde explica esto. La pieza la podemos colocar a la hora de imprimirlo, como ven en la imagen, en vertical y en horizontal. En el primer caso, en vertical, o sea, lo vamos a colocar en la fábrica de esta manera, pero en el primer caso las capas van a quedar en vertical y en el segundo caso van a quedar en horizontal, por lo que cuando le apliquemos una fuerza a la fábrica, en la primera va a hacer un efecto cortante, mientras que en la segunda va a hacer un efecto de aplastamiento. De todas las soluciones posibles, la más válida, la que mejor resultado da, es el enclosure. El enclosure es una membrana de metacrilato que tiene la impresora para que se concentre una homogeneidad de temperatura y humedad dentro de la impresión y así evite unas corrientes de aire y que la pieza cambie de temperatura y se levante. En cuanto a los postprocesados que podemos aplicarle a las piezas una vez impresas, tenemos los tratamientos mecánicos, como es el lijado, granallado, pulido o pulido con abrasivos, los tratamientos térmicos, calentamiento directo del material, que al fin y al cabo es un plástico, o el calentamiento indirecto, los tratamientos químicos, que trata de disolver, de exponer la pieza al disolvente hervido, o los tratamientos por recubrimiento, simplemente la pintura, la hidrografía, la galvanoplastia. De todos los tratamientos que hemos estudiado, el disolvente que ataca al PETG, que es el material que hemos utilizado, es el cloruro de metileno. Entonces, como estas piezas van a constituir un muro y no lleva mortero de unión, tendríamos que pulverizar cloruro de metileno en la fachada para conseguir que el plástico se derrita y las piezas se unan entre sí, evitando la entrada de aire o de fluidos. En cuanto al diseño de las piezas, en un principio se diseñaron unas piezas, como ven en la parte de arriba de la imagen, en forma de machimbrado. Esta unión no era muy estable, la unión lateral machimbrada, porque si las grapas superiores sufrían algún accidente, la pieza no quedaba trabada, por lo que la segunda opción eran las uniones con puzzle. Se producían unas aristas vivas porque se producen unos ángulos inferiores a 90 grados, y entonces el tercer diseño definitivo es las aristas redondeadas con las uniones horizontales en forma de cola de Milán.
A la hora de fabricar las piezas especiales, también descubrimos que si ponemos dos uniones en la misma esquina, dos entrantes de la pieza, se crea un punto crítico y la pieza puede producir, en algún accidente se puede romper. Por lo que la solución más sencilla es que no sean concurrentes en la misma esquina dos uniones entrantes. El diseño de la pieza es es un cuerpo prismático 24-12-7, tiene unas uniones laterales enfrentadas en las caras opuestas, una unión macho y una unión hembra en forma de cola de Milano, unas uniones superiores, que son unas grapas, unos machos, divididas en 4 sectores, que encajan en las uniones inferiores y la medida entre ellas es la necesaria para que las piezas se puedan construir, se puedan colocar a matajuntas. En cuanto al relleno interior, es un relleno triangular porque es la figura geométrica más estable en 2 dimensiones. La manera de disponer las piezas se llama poca-yoca, no tiene lugar a error, no hay otra manera de colocar las piezas que no sea para las que han sido diseñadas. Estas son las medidas, esto es un croquis de las medidas de las piezas, el ángulo de redondeo de la cola de Milano es de 5 milímetros. Y este es un croquis de las hembras y los machos de las uniones inferiores y superiores. La pieza en sí, resumiendo, se ha utilizado una impresora de 2 extrusores para minimizar el tiempo, la altura de capa es el 60% del diámetro de la boquilla, el relleno se ha utilizado el 35% porque se ha considerado que es el óptimo en la relación entre gastar menos material, gastar menos tiempo de impresión, pero conseguir la máxima resistencia en los ensayos de laboratorio. Se tarda 20 horas y 3 minutos en imprimir 2 piezas, el valor de cada pieza son 27,18 euros. El perímetro superior e inferior que se ha utilizado para la envolvente es de 2 capas y el superior y el inferior es de 3 capas, perdón, y el del perímetro de la envolvente de 2 capas. Les voy a proponer las piezas auxiliares que se necesitan para la creación del conjunto. En primer lugar, en la pieza de terminación, como las piezas se colocan con el sistema de cola de Milano, es necesario introducirlas desde la parte superior hasta la parte inferior para que enganchen unas con otras. Cuando llegamos a la última hilera, en encuentro con el forjado, este movimiento no se puede producir porque no hay espacio suficiente. Entonces, se proponen estas piezas en las que tienen un negativo y un positivo, encajan desde la parte interior y la parte exterior del paramento y tienen los orificios, los medios orificios para las grapas de la hilera inmediatamente inferior. Estas son las piezas en esquina, cuando concurren 2 paramentos en perpendicular. Las piezas en T, cuando concurren 2 paramentos en perpendicular y uno de ellos es continuo. Y las medias piezas necesarias para poder realizar un conjunto en el que no coincidan las llagas verticales. Además, se proponen las piezas de inicio, que son necesarias para empezar con la fábrica, para empezar con el muro. Estas piezas tienen las mismas dimensiones que las piezas PTMP, está la pieza entera y la media pieza, pero como peculiaridad tienen unos orificios para poder insertar unos tacos de golpeo que van anclados al forjado, a la zapata corrida o al elemento donde vaya a estar sujeto. Aquí pueden observar el conjunto explosionado de las piezas PTMP donde no concurre ninguna unión entre ellas. Y se lleva al laboratorio para ensayar su comportamiento, se realizan 3 ensayos, se realizan de todos los ensayos 3 veces, uno para el ladrillo caravista, otro para el ladrillo tosco y otro para las piezas PTMP, según la norma UNEN 772, y los ensayos que se han realizado son el de resistencia a compresión, en el que el ladrillo que más resistencia aporta es el ladrillo caravista por el refrentado, pero las piezas PTMP cumplen con lo que dice el código técnico y las normas 1. El ensayo de determinación de volumen neto y porcentaje de huecos, donde dice que la pieza PTMP es más en proporción al peso y al volumen, es bastante ligera, que el ensayo de determinación de resistencia a flexotracción, donde las piezas PTMP triplican el valor de las piezas cerámicas, el ensayo de absorción de agua, por supuesto las piezas plásticas no absorben agua, el ensayo de determinación de densidad absoluta y densidad seca, donde tenemos que reinventar este ensayo porque hacemos las pruebas del principio de Arquímedes y de hacer un ladrillo plástico y flotar, lo que tenemos que hacer es atarlo a un ladrillo cerámico al que previamente le hemos calculado su densidad y restar resultados. El ensayo de determinación de dimensiones, donde dice que las piezas PTMP cumplen
las dimensiones para las que han sido diseñadas, el ensayo de planidad de las caras, igualmente, si no existe warping, las piezas son perfectamente paralelas, el ensayo de absorción de agua, en el que nos damos cuenta que la pieza sumergida en agua 24 horas absorbe un 35% de agua porque se introduce agua dentro del ladrillo, no porque el ladrillo plástico sea capaz de absorber agua. Se concluye rápidamente con que las piezas cumplen los valores exigidos por el código técnico y por AENOR, que se puede conseguir un prototipo innovador para la construcción mediante la impresión 3D y así acercar las nuevas tecnologías y que estas piezas son capaces de mejorar los resultados de las piezas fabricadas tradicionalmente y que asimismo pues, se abre una línea versátil capaz de producir elementos que mediante la técnica de extrusión tradicional estas formas serían imposibles de producir. Y por mi parte nada más. Se entiende que se van a comportar bien en cuanto al aislamiento térmico por la cantidad de celdillas que tiene en el interior. El aire no tiene transmisión del calor ni del frío, por lo que mientras esas celdillas estén selladas, como ocurre con las ventanas, se entiende que va a ser buen aislante térmico. En cuanto al aislamiento acústico, se ha diseñado la pieza para que las celdillas, los tabiques interiores, tengan distintos espesores en cuanto a la envolvente, por lo que al tener distintos espesores se produce que absorba distintos grados de frecuencia, con lo que ya es más aislante acústico que una a expensas de los ensayos de laboratorio. De acuerdo. Gracias. ¿Esto se pone por arriba o por abajo? ¿Por aquí? Esto ahí. ¿Puedo usar el cacharrillo este? Estupendo. Va. Bueno, pues muchas gracias a todos por llamarnos hoy para hablar aquí. Soy Ignacio Rodríguez, trabajo en el departamento de impresión 3D de Acciona, en la parte de innovación y cada vez poco más en la parte de negocio. Y nada, os vamos a contar un poco en lo que hemos estado trabajando estos años y cuál es nuestra perspectiva acerca de esta tecnología dentro de la construcción, que es a donde vamos enfocados nosotros. Bueno, ahí está. Bueno, pues eso, lo que os he comentado. Os voy a comentar cómo estamos organizados, lo que hemos hecho y luego las tecnologías en las que hemos trabajado, las que estamos trabajando ahora y algunas tecnologías que hemos visto que pueden ser muy interesantes para cubrir ciertos espacios que la impresión 3D, tal como está concebida ahora, no es perfecta. Y luego, finalmente, voy a contaros un poco por qué Acciona se ha interesado en esta tecnología. Vale, bueno, la historia de Acciona en la impresión 3D empezó en 2013. Básicamente, un par de compañeros fueron a la Carlos III, hicieron una impresora de estas de plástico, todo muy maker, para ver un poco en qué consistía la tecnología y todo eso, y la verdad es que dentro de la casa hubo sensación con eso, se lo presentaron incluso a don José Manuel entre canales y dijo, oh, ¿esto qué es? Increíble. Pero bueno, no fue ya hasta 2016 cuando de verdad se planteó el que Acciona invirtiera en esta tecnología. Entonces se decidió invertir en una tecnología que se llama D-Shape, que funciona con deposición de polvo de mortero, que ahora os explicaré un poco mejor, y es principalmente en la que Acciona ha estado trabajando hasta 2020. En 2018, cuando ya se tuvo suficiente experiencia con esta tecnología, se decidió llevar a negocio y se abrió una célula de negocio en Dubái, porque se preveía que iba a haber mucho negocio relacionado con la impresión 3D en construcción en esta ciudad. Y bueno,
Luego, en 2019 ya se reorganizó un poco todo. El anterior señor que llevaba toda la impresión 3D se fue a Dubái, entró un equipo nuevo en el departamento y nos enfocamos más en el tema de extrusión. Y desde ahí hemos estado desarrollando todas nuestras soluciones para construcción en esta tecnología. Hablamos un poco de D-Shape, pero sobre todo estamos enfocados a extrusión. Vale, ¿cómo concebimos nosotros la impresión 3D dentro de Acciona? Siempre hablamos de 3 parámetros fundamentales que son los que hacen que la impresión 3D funcione, que son la tecnología, o sea, la máquina que estés utilizando, el material con el que trabajes y el diseño. Con el diseño entendemos el cálculo estructural, la ingeniería, la arquitectura y el diseño de la pieza. Todo esto está relacionado, no puede trabajar una cosa sin la otra. Si vas a trabajar con cierto material, tienes que utilizar cierta maquinaria y para eso tienes que haber diseñado la pieza de cierta forma. Todo está relacionado. Y esto está impulsado, por supuesto, por la innovación. Cuantas nuevas tecnologías salen, hay que ir investigándolas, hay que ir tratando nuevos materiales para implementar en máquinas nuevas y antiguas. Y así es como hace que esto funcione. Lo que trabajamos nosotros son no solo hormigones, trabajamos también con otros tipos de materiales. Entonces, nosotros solemos hablar de gran escala y pequeña escala. En gran escala solemos tratar el hormigón y en pequeña escala otros plásticos, sobre todo polímeros, aunque cada vez es menos pequeña escala. Nosotros tenemos algunas impresoras de resinas y polímeros ahí en Acciona, pero sobre todo lo que trabajamos son con una red de socios de profesionales de la impresión 3D en ciertos ámbitos, y cada vez que nosotros necesitamos piezas de ciertas características en polímeros, resinas o incluso en metales, hablamos con ellos y son los que conjuntamente trabajamos para conseguir estas piezas. Luego, además, también tenemos contactos en universidades, en ingenierías y en arquitecturas con los que trabajamos para desarrollar materiales nuevos y tecnologías de mortero nuevas. Bueno, un poco estas son las 2 tecnologías de hormigón con las que trabajamos. La D-Shape, que es la que os he contado, que tiene una cama sobre la que se aplica una capa de mortero y consiguientemente viene un brazo con un montón de boquillas de agua, y dependiendo de la zona en la que se quiera hacer fraguar el hormigón, se depositan esas gotas de agua y se irriga. Poco a poco se van poniendo consiguientes capas de mortero, agua, hasta que finalmente se consigue la pieza entera y se aspira el material restante. Ahora os explico un poco más ventajas que tiene. Y luego, la tecnología que más trabajamos ahora es la extrusión, que consiste en una máquina mezcladora de mortero que se impulsa a través de una manguera y va hasta la punta de un brazo antropomórfico industrial, de los que se utilizan en automoción, y a través de ahí vamos levantando las capas, como se haría en FDM, en plástico, pues poco a poco. Entonces, ahora os explico un poco ventajas y inconvenientes que tiene cada una, que cada una tiene lo suyo. Bueno, esto es un pequeño vídeo de cómo funciona así más o menos la D-Shape. Veis aquí, este es un rodillo que va aplastando las capas a medida que se va poniendo el hormigón, porque es muy importante controlar la altura de capa de cada pasada de hormigón y la cantidad exacta de agua que estás poniendo, porque si ese agua no la tienes bien controlada, luego vas a tener distintas variaciones, puedes hacer la pieza 5 veces y si no está bien controlada, cada una te va a dar resistencias distintas y eso no puede ser. Bueno, aquí podéis ver cómo después se aspira el material que no ha sido irrigado y se obtiene la pieza final. Luego esta pieza es verdad que hay que tenerla en una cámara de curado cierto tiempo para que termine de absorber el agua que es necesario. Entonces, este método de impresión tiene un tiempo de producción mayor que el de extrusión. Una cosa buena que tiene esto, que es lo que le da la mayor ventaja de todas, es que tienes total libertad para hacer el diseño de la pieza que tengas. Como el material que no vas a irrigar se queda dentro de la propia pieza y luego lo vas a aspirar, ese propio material te hace de soporte y hace que puedas hacer voladizos y estructuras que en extrusión normal no serían concebidas con un solo material. Esto es la principal ventaja que le vemos. Bueno, algunos proyectos que hemos hecho con esta impresora ha sido el de la pasarela de Alcobendas,
que fue bueno, uno de los dos principales proyectos que se ha hecho con ella. Fue en 2016, se terminó. Se hizo con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, fueron los responsables del diseño, junto con Acción Ingeniería. Y la pieza, o sea, la pasarela básicamente se dividió en distintas secciones, ya que la cama de la impresora que tenemos ahí, pues no es infinitamente grande, tiene 4 por 2 metros y 2 metros de alto. Entonces se dividió la pasarela en distintas secciones que se fueron imprimiendo y curando y luego se ensamblaron. Es verdad que se diseñó para trabajar a compresión, pero como de verdad funciona es con una estructura metálica que colocamos en la parte interior para asegurar que no pasaba nada con esto. Porque al final el objetivo que tenía Acciona con esta pasarela era demostrar que se podían hacer cosas en construcción con impresión 3D, pero decidimos que era más seguro, primero, colocar una estructura de metal y poco a poco ir trabajando en ver cómo hacer estas estructuras que funcionen de verdad a compresión. Entonces, bueno, se decidió hacer eso. Luego, además, así como cosa curiosa, que va aprendiendo uno a medida que va desarrollando el proyecto, son que, bueno, estas celosías que se fueron dejando aquí son en realidad zonas donde la pasarela no iba a trabajar, no iba a haber esfuerzos, entonces se fueron quitando partes de material para que fuera un poco más aligerado y se diera ese toque de eficiencia de material. ¿Qué pasó? Que el Ayuntamiento de Alcobendas dijo, esto lo veo un poco peligroso porque imagínate que un niño puede meter ahí la cabeza, pasa cualquier cosa. Entonces, bueno, se decidió al final poner una estructura de metacrilato por dentro para que no pasara nada y con eso hubo otras variaciones. Esto va a ser la leche, vamos a quitar material y luego viene por otro lado otra cosa. Entonces, bueno, son cosillas que vamos aprendiendo de cómo se tienen que llevar estas cosas a la obra de verdad. Otra cosa así interesante que hicimos fue la primera escalera impresa en 3D completamente generada por ordenador. Lo hicimos junto con Autodesk y, bueno, estos tienen un software de modelado generativo en el que tú le dices los parámetros que vas a tener en tu pieza. En este caso le dijimos que queríamos tener una escalera de caracol con ciertos peldaños de X tamaño y le indicamos la reducción de material que queríamos obtener, que en este caso era un 30% menos de material. Y luego el software te da un montón de posibilidades, de diseños distintos, y te dice, pues este es el que menos material tiene, este es el que más aguanta, tal, y luego tú eliges el que quieres. Es verdad que este software no está preparado para hormigón todavía. Tiene varios materiales como madera, metal. Entonces, a la hora de imprimirlo, como nosotros dijimos que lo fabricara para metal, ciertos elementos estaban trabajando a flexión y a tracción, cosa que el hormigón no puede soportar. Entonces, elementos muy finos que a la hora de aspirar el material sobrante se iban rompiendo, tuvimos que aprender a cómo armarlo a posteriori y armar los elementos que iban a estar a flexión para poder hacer que esta estructura funcionara de verdad. Entonces, esa es otra cosa que en el proceso de construirlo aprendimos un poco cómo hay que tratar estas estructuras tan novedosas que sobre el papel quedan muy bien, pero luego a la hora de llevarlo a la realidad y que te tienes que subir tú ahí, tienes que decir, vale, ¿cómo voy a hacer que esto funcione de verdad? Entonces, bueno, eso. Aprendimos un poco cómo tienes que armar estas cosas. Bueno, luego estos son algunos elementos urbanos que se hicieron en Dubái, un par de bancos así interesantes. Esta fue la primera marquesina de autobús que se hizo impresa en 3D en el mundo. La diseñó un estudio de arquitectura que se llama SAM. Y bueno, nada, es un poco curiosa. Tiene aquí la parte esta con ciertos agujeros para que no haga vela y pase el viento y así con un diseño árabe interesante. Me parece que estos agujeros son en código Morse el nombre del jeque que nos mandó a hacer esto, así como ofrenda para él. Y nada, otro elemento más curioso. Es verdad que la parte de arriba y las dos columnas no estaban impresas en 3D porque, bueno, pues no hacía falta. Es otra cosa que hay que desmitificar un poco, que todo el mundo cuando habla de la impresión 3D se tira a la piscina y dice que se puede hacer todo impreso y luego la verdad es que no hace falta. La impresión 3D es un método de fabricación que tiene sus puntos fuertes, pero no hace falta hacerlo todo en impresión 3D. No tendría sentido.
bueno, estos son otros elementos curiosos, así, cúpulas, todo esto está armado. Algunas cosas a posteriori, otras a priori. Aquí tenemos un par de vigas que están armadas durante la impresión. Y luego en esta de aquí también se utilizan algunas resinas y armados que se hacen también durante la impresión, cosas que hemos ido aprendiendo cómo manejar. Esto es otro elemento curioso, es una sección de un muro modular que se hizo pues un poco para demostrar lo que os he comentado antes, de que se pueden hacer formas completamente distintas a como se haría en extrusión, y además que esto es imposible de encofrar. Es un poco la demostración que queríamos hacer nosotros de la tecnología esta. Y esto se hizo para una feria en Barcelona y luego se reprodujo otra vez en Dubái y está ahí expuesto en Barcelona y en nuestras instalaciones de Torrejón. Casi todas estas cosas las tenemos también. Nos quedamos una y la tenemos ahí. Parece eso el Museo de la Impresión 3D en hormigón. Bueno, y este es el proyecto que a mí personalmente más me gusta que se ha hecho con esta tecnología, que fue una réplica del Arco de Dueñas que está expuesto en el Museo Arqueológico Nacional. Una ventaja y un nicho de aplicación que vemos a estas tecnologías es la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Una cosa que puedes hacer con toda esta tecnología es escanear elementos grandes, arquitectónicos, que están en peligro de ser destruidos. Pues imagínate todas las esculturas que el ISIS se ha cargado en todos estos sitios, que son una pena y que no se van a recuperar. Imagínate que las pudieras haber escaneado, las tienes en digital y luego las puedes reproducir con impresión 3D, que las puedes volver a colocar donde estaban, puedes colocarlas en museos. O sea, es una cosa que no tiene precedentes en cuanto al detalle de la conservación. Lo que se hizo en concreto con esta pieza fue escanearla completamente. El departamento de realidad virtual de Acciona se encargó de eso con un escáner 3D, y luego posteriormente nosotros la dividimos en piezas y la imprimimos con esta tecnología. Ciertos elementos, como estos capiteles de encima de las columnas que tienen mucho detalle, no éramos capaces de hacerlos con esta impresora, porque es una impresora de polvo de gran escala y no tiene ese detalle tan fino. Así que lo que hicimos fue utilizar una impresora de plástico para conseguir todo ese detalle, y luego finalmente lo ensamblamos todo y se le dio un acabado con un socio que tenemos que es experto en dejar las cosas con un acabado que no te das cuenta de cuál es el de verdad y cuál es el impreso, y quedó estupendamente. Este es el original y este es el impreso en 3D. Y bueno, esto está ahora mismo en la entrada del Museo Arqueológico Nacional, en la calle Serrano, y estamos muy orgullosos de esto, la verdad. Una cosa que estamos trabajando para poder solucionar el tema de tener que utilizar distintas soluciones de impresión 3D para hacer detalles buenos es una solución robótica de escaneado más fresado para poder terminar piezas que no han tenido toda la resolución que hacía falta. Por ejemplo, estas piezas de aquí, que tuvimos que hacerlas en otra tecnología, con lo que estamos desarrollando consistiría en escanear cuál ha sido el resultado final de nuestra pieza, compararlo con el modelo teórico que tenía que tener, y luego el mismo robot coge una herramienta de fresado y elimina el material que hace falta para poder obtener justo la precisión que quieres. Y esto dedicado a nuestro proyecto de conservación del patrimonio, yo creo que va a tener una cabida muy buena, completamente automatizada. Bueno, esta es otra cosa, pues con el mismo proceso que el anterior proyecto. Fue para la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y Madrid es la ciudad invitada, así que nos pidieron que les hiciéramos el oso y el madroño. Así que nada, lo mismo. Fuimos, lo escaneamos, lo imprimimos. Esto sí que fue de una sola pieza. Aquí lo podéis ver en la cámara de curado, saliendo de ella. Y nada, luego se terminó y se echó una imprimación para que aguante el material mucho más tiempo a la intemperie, y ahora está dispuesto en la Plaza de España, que bueno, ahora se llama Plaza de Madrid, en Guadalajara. Vale, y ahora vamos a hablar un poco más de extrusión, que es en lo que estamos más metidos. Bueno, como os he comentado antes, cómo funciona es cómo funciona el monocomponente.
luego os hablo del bicomponente. Cómo funciona la impresión en extrusión con monocomponente es con una máquina de mezclado, lo que ha sido siempre una agunitadora de monocapa. Ahí metemos nosotros nuestros morteros de fraguado rápido, se mezclan y a la vez que se mezclan se empujan por la manguera hasta la punta de un robot industrial y poco a poco va levantando la pieza que quieres. Cosas en las que estamos trabajando ahora con esto, pues la mayoría de nuestros esfuerzos están yendo hacia la solución que hemos desarrollado de espacios habitacionales, que es sobre todo el mayor nicho de mercado que estamos viendo para la impresión 3D como negocio. De hecho, te puedes meter en internet y todo lo que se está trabajando mayormente es en soluciones de estas. ¿Por qué nos hemos metido en esto? Pues sobre todo porque el tiempo de producción que te da esta tecnología, no para la construcción en sí, sino para la fabricación de todos estos módulos para construir una casa, una subestación eléctrica, una caseta, lo que sea, es completamente escalable. O sea, en cuanto tienes un robot y tienes una máquina de mortero que puede estar trabajando, hay que limpiarla y todo esto, pero puede estar trabajando durante pues las 24 horas, aunque tiene que tener operarios, y te puede generar, o sea, nosotros somos capaces de levantar este muro que veis aquí, que tiene 3,20 m por 1,50 m, lo levantamos en media hora. Entonces, pues imagínate la cantidad de muros que puedes levantar a lo largo de una jornada entera. Y eso multiplícalo por robots, multiplícalo por máquinas y por operarios, y puedes estar en cualquier obra haciendo módulos de estos a una velocidad impresionante. Luego, por supuesto, todo esto luego hay que montarlo y hay que apuntalarlo y hay que fijarlo todo bien y tiene que estar todo bien pensado desde antes. Vale, bueno, estos son otros elementos curiosos que hemos hecho. Mobiliario urbano, que también es un nicho interesante para estas cosas. Unos banquitos, una caseta de perro robótico que nos pidieron nuestros colegas de robótica y algunos maceteros. Este mueble lo enviamos a la feria de impresión en metal de Metal Madrid, que estuvo ahí expuesto hace unos días. Y nada, pues aquí podéis ver cómo se imprime. La verdad es que la impresión, o sea, la velocidad que tenemos es bastante impresionante, porque uno se espera que vaya a ir el churro muy, muy despacito, pero va a unas velocidades tremendas. Vamos, este banco tarda 10 minutos en hacerse. Luego esta es otra cosa, este es un desarrollo muy, muy curioso que hemos hecho, que es, lo llamamos, bueno, hay otras empresas ya que lo han hecho por su cuenta y se llama impresión non-planar. Básicamente es cambiar un poco la forma en la que se van depositando las capas y no hacerlo de forma paralela al suelo constantemente, sino modificar ese plano de impresión para que la pieza tenga un aspecto final que sea completamente distinto. Este banco, si no se hiciera con esta forma, tendrías que cortar en cierto punto la impresión, poner la otra pieza y bueno, no quedaría con el aspecto con el que queda así. Y nada, pues un desarrollo interesante que hemos hecho con las aplicaciones. Luego, bueno, esto es la caseta, era para demostrar un poco que también puedes incluir teles para los voladizos que vayas a tener en tu estructura. Esto pues luego lo puedes escalar a muros grandes y creas ahí una pequeña estructura para soportar la capa que va a venir después y luego eso lo puedes retirar y se queda ahí. Pues eso ya os podéis imaginar que para ventanas, puertas y demás elementos se puede aplicar. Esto es una cosa interesante también que hemos desarrollado, que lo llamamos modelado automático, porque todo esto está hecho completamente por programación, no está modelado. Y es un programilla al que nosotros le decimos los parámetros que queremos en este caso, nuestra solución para arcos, que son arcos normales de toda la vida que trabajan a compresión. Y dependiendo del material que tengamos, va a soportar cierto overhang. Entonces le decimos el ángulo máximo que queremos utilizar y él mismo, bueno, también con las dimensiones del arco y la geometría, te saca directamente las piezas listas para imprimir en nuestra tecnología. Y nada, pues esto es un poco una cosa curiosa que hemos hecho, tampoco mucho más. Y luego con cúpulas también.
viene a ser lo mismo, le dices los parámetros que queremos tener en la cúpula y como haciéndolo por capas normales no seríamos capaces de cerrarlo con monocomponente porque no fragua lo suficientemente rápido, a pesar de que fragua rápido. Lo que hacemos es ir variando el ángulo en el que se van depositando las capas y al final conseguimos hacer unas cúpulas que le quedan apenas 20 centímetros para cerrar. Bueno, esta es otra cosa curiosa que hemos desarrollado, que es una solución para cubrir fachadas con dibujos en losas de cemento. Y bueno, este proyecto tuvo dos partes. Por un lado, desarrollar el software necesario para hacer esto, que es básicamente tú le das cualquier foto y te genera todas las piezas necesarias para cubrir el muro de las dimensiones que le digas con losas que generan ese dibujo generando las capas en distintos niveles. Hemos visto gente que hace dibujos sobre piezas impresas en 3D, pero los hacen todos en vertical. O sea, van levantando el muro y a medida que quieres salir, lo vas haciendo en ese sentido. Bueno, pues nosotros hemos sacado esta solución para hacerlo en el otro, que le da un aspecto así un poco más chulo. Bueno, podéis ver aquí que las primeras pruebas en otro hormigón de fragor rápido distinto quedaban mucho más chapuceras. Entonces, esto hay que ir buscando poco a poco la tecnología adecuada, el mortero adecuado, es una búsqueda intensa. Bueno, y la otra parte que os comentaba de este proyecto es el mortero adecuado para hacerlo. Este de aquí es un mortero aligerado que tiene una composición distinta y tiene una densidad, o sea, el mortero normalmente tiene una densidad de 2,1, 2,2, pues este mortero tiene una densidad menor de la unidad. Entonces, tienes piezas que como las vas a colocar en fachadas no te interesa que sean estructuralmente súper resistentes, lo que quieres más bien es que sean ligeras. Entonces, bueno, junto con uno de nuestros socios desarrollamos este mortero que es específico para impresión 3D en hormigón y es aligerado y somos capaces de hacer estas cosas. De hecho, hicimos el otro día una probeta, la tiramos a un cubo y flotaba. Y decía, joder, la leche. Cemento que flota. Bueno, esto se ha quedado sin pilas. Le doy aquí el botoncito. Ahí está, vale. Vale, y bueno, esas son las tecnologías que trabajamos hasta ahora. Dos tecnologías que tenemos en mente para invertir en un futuro. Una de ellas es una que se llama SootCrypt, que la ha desarrollado la idea inicial, la ETH de Zurich, quiero recordar, y consiste en una tecnología para poder gunitar y hacer piezas en 3D de forma precisa alrededor de armados y te generan piezas impresas en 3D con el armado interno ya puesto y luego además con el mismo brazo robótico puedes terminar la pieza y te queda una con este aspecto aquí. Puedes generar dobles curvaturas y piezas que no podrías hacer de otra forma y nos ha parecido muy interesante para ello. Es verdad que tienes que tener gente que sea capaz de generar ese armado, que no es pecata nunca. Vale. Bueno, y luego la otra cosa que estamos pensando en trabajar es en la impresión 3D con bicomponente. Nosotros hasta ahora trabajamos con lo que llamamos monocomponente, que viene a ser nuestro bipack de mortero de fraguado rápido y agua. Eso lo mezclamos, lo empujamos y lo imprimimos directamente. ¿Qué pasa con eso? Que tienes que tener cogido muy, muy, muy fino el tiempo de fraguado que tiene ese mortero, la cantidad de agua que le estás echando, la temperatura del agua, la temperatura ambiente, si le estás echando algún aditivo retardante o acelerante, y la maquinaria tiene que ser, precisa, súper precisa. ¿Qué pasa con esto? Que si tú quieres en algún momento parar la impresión y irte a otro elemento o esperar un rato, no puedes porque el cemento se te queda fraguado en la manguera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, pues imprimir con bicomponente. Esto sería tener un mortero que no sea de fraguado rápido, de forma muy líquida, que tú puedes tener amasado antes en tu amasadora, lo empujas a través de una manguera y por otro lado estás inyectando un aditivo acelerante que hace que en cuanto salga por la punta eso se ponga duro como una piedra. ¿Qué consigues con eso?
tener amasado tu mortero antes y no tener que estar dependiendo de que tu maquinaria vaya a funcionar perfectamente, el poder hacer piezas que sean de una forma con un acabado mucho más fino, porque como al final la extrusión final la tienes justo en la punta del robot, eres capaz de controlar perfectamente cuál es el caudal de mortero que sale. Con el monocomponente, la extrusión la tienes al principio de la maquinaria. Se atraviesa una manguera de 15, 20 metros y ahí puede pasar cualquier cosa, desde que se te meta una piedrecita, que de repente la manguera se doble, 1000 cosas que hacen que se te quede la manguera como una piedra. Luego tiene sus desventajas, por supuesto, que es que el, eh, el, el acelerante tiene que estar mezclado con el mortero de una forma muy precisa con la maquinaria que tengas en la punta, que como el mortero ya ha empezado a mezclarse con el agua, el meterle el aditivo no es tan fácil como cuando se lo metes en la primera mezcla, y que tienes que tener una maquinaria muy precisa y que no existe, la tienes que desarrollar tú para hacer todo este mezclado. Entonces, bueno, nosotros como ya manejamos el monocomponente muy bien, no tenemos ninguna prisa para meternos con esto, pero es una cosa curiosa que seguramente trabajamos en el futuro. Y además Acciona, o sea, tenemos ya bastante know-how en este aspecto porque trabajamos con bicomponente para inyectar mortero entre las dovelas de los túneles y el agujero que ha hecho la tuneladora, que tienen un poco el mismo problema, que no pueden meter un mortero fraguado rápido porque tiene que recorrer, pues imaginaos, desde fuera en la obra hasta donde están poniéndose las dovelas, todo ese material. Entonces lo que hacen es utilizar un bicomponente que fragua en el momento y lo inyectan ahí. Entonces, bueno, tenemos ese know-how dentro de la casa que podemos utilizar. Y bueno, pues para terminar, ¿por qué se ha metido en esto Acciona? Bueno, sobre todo el hecho de que la impresión 3D cada vez esté en más y más negocios hace que sea lo suficientemente atractivo como para nosotros coger y meternos en esto. Está en el sector aeroespacial, en el sector sanitario, en el sector de la educación, de la electrónica, de la automoción. Entonces, ¿por qué no en la construcción? Pues cada vez estamos viendo más y más ejemplos de que constructoras muy grandes están invirtiendo en esta tecnología y desarrollando su propia solución. Y creemos que es completamente el futuro. Es verdad que no va a sustituir completamente para nada a los métodos tradicionales, porque tiene su propio nicho de mercado, tiene su propia aplicación y necesitas de la gente que sea capaz de entender cómo funciona la tecnología y sobre todo sus potenciales y sus limitaciones, que es lo más importante, para poder aplicarlo a la obra. Ya sea bien pues, edificaciones, obras públicas, obras civiles. Necesitas adaptar completamente este método constructivo a la obra que quieras ejecutar. Y sobre todo que hay unas expectativas de crecimiento para la introducción de esta tecnología en los negocios que son espectaculares. Cada vez lo estamos viendo más como esta tecnología de verdad que tiene cabida. Entonces nosotros estamos ahí, estamos poco a poco innovando, intentando acercarnos a los distintos negocios que tenemos dentro de la casa para ofrecer nuestra solución. Y nada, pues poco a poco van estando más interesados. También estamos trabajando con gente de fuera y nada, esto es muy poco a poco, trabajando con todas estas entidades que son las expertas en llevar cosas al negocio, nosotros entender cuál es su problema y cómo se lo podemos solucionar y aplicando todo este conocimiento que estamos obteniendo. Así que nada, eso es todo y muchas gracias. Sí. No, para nada. Esos temas los lleva el Centro de Ingeniería de Construcción, que está trabajando con materiales de estos, incluso refuerzos que no son de acero, sino de otro tipo de fibras para poder aligerar los refuerzos dentro de la construcción. Y todo eso se sigue trabajando. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a coger toda la tecnología de como
Sí, como no está enfocado a la impresión 3D, nosotros no lo trabajamos, pero Acciona sigue completamente involucrada en recoger toda la innovación en materiales de estos y aplicarlos. De hecho, también se hizo un faro, quiero recordar, que estaba hecho con fibras de vidrio y fibras de carbono, y es un faro amarillo muy esbelto y muy delgadito, son esas cosas, y me parece que también tenía polímeros metidos. Pero sí, siguen trabajando en eso. Personalmente nos gusta bastante el acabado que tiene, y es cierto que dependiendo de cómo extruyas la capa, si le das más anchura o menos de capa, se pueden observar más esas panzas que va soltando el cordón de hormigón, o queda más aligerado. Entonces nosotros, teniendo en cuenta cómo es el modelo original que queremos imprimir, y teniendo en cuenta nuestras tolerancias de impresión, porque al final es un extrusor circular, ajustamos nuestra velocidad de impresión para que quede con la tolerancia suficiente, o sea, dentro de los límites para obtener la pieza que queremos hacer. Un muro que tiene que estar al lado de otro y tiene que cumplir ciertas dimensiones para que no se te vayan a obrar las tolerancias, todo eso se ajusta para el tema de tolerancias. Y luego, para el tema de acabado, es verdad que se puede, mientras se está imprimiendo, se puede lijar, se puede dar con una esponja húmeda y se van quitando esas capas, pero de momento, por temas prácticos de tolerancias o de encajes, tal, no hemos tenido ningún problema. Como lo que hacemos son piezas inmensas, sobre todo, al final el ancho de capa o esa barriguita que te crea no nos supone un problema de encaje o de pero vamos, se pueden acabar. Ya. A ver, yo es que vine aquí porque me propusieron dar la charla hace unos días y acabo de cambiar el nombre, pero no tenía yo muy claro tampoco en su momento cómo íbamos a comenzar, y estoy viendo pues que lo que había preparado va bastante en la línea con lo que estabais haciendo, o sea que estoy bastante contento. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál fue la primera idea que tuve yo cuando planteé esta charla, ¿no? Pues yo me acordaba de las clases de empresa que recibía aquí en la escuela. Y yo decía, vamos a ver, nuevas tecnologías, industrialización. ¿Cuál es el objetivo de cualquier empresa? El objetivo de una empresa es crear valor, ganar dinero. Nosotros estamos aquí porque nos están pagando. Entonces, esa es la primera idea, ¿no? Pues en una nueva tecnología lo que queremos conseguir es, pues, en primer lugar, tener una ventaja competitiva con respecto a los rivales, ¿no? Y esa ventaja competitiva debe basarse, pues, en algún factor clave de éxito que sea sostenible en el tiempo, que nosotros lo podamos mantener y que de alguna manera pues nosotros podamos aprovechar las fortalezas, los recursos que nosotros tenemos, nuestras capacidades internas, para poder desarrollarlas, ¿no? y combatir así, ¿no? Pues esas amenazas o esas oportunidades, aprovecharlas, ¿no? Esos agentes externos, aprovecharlos de la mejor manera posible, ¿no? Y hacer una ventaja competitiva sostenida en el tiempo, ¿no? Concepto de estrategia competitiva que todos lo conocemos, y fundamentalmente dos ideas, las dos formas de estrategia competitiva que hay: organización en producto o ventaja en costes. Entonces, los prototipos y las cosas que yo voy a mostrar aquí ahora pues van en esta línea, en productos diferenciados que nosotros hemos desarrollado aquí en esta escuela, o en productos de bajo coste, sistemas de bajo coste que sustituyen algunos de los sistemas que existen en el mercado para monitorizar parámetros como puede ser la humedad, la temperatura o otros parámetros ambientales. Entonces, todos los dispositivos que yo voy a presentar a partir de aquí pues son dispositivos originales que o bien los he desarrollado yo o bien los hemos desarrollado en conjunto personas del grupo de monitorización e innovación tecnológica, que es al que yo lidero aquí en esta escuela, y un poco pues algunas de las ideas que a lo mejor presento aquí pues pueden ser empleadas en algunas de las cosillas que habéis ido comentando. Fundamentalmente, ¿con qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos pues con herramientas de código libre y acceso libre, fundamentalmente con Arduino, porque esto nos posibilita en gran parte pues que todos los estudiantes tengan acceso a este tipo de tecnologías. Son tecnologías de código abierto, sencillas de programar, es un pseudo C, Arduino, si lo conocéis, y una de las primeras ideas que planteamos pues fue para las clases de monitorización del máster, en concreto
las clases de la materia de materiales de construcción. Esto que os pongo aquí es un higrómetro comercial. Un higrómetro es un sistema, es un dispositivo que, bueno, pues pinchando sobre una superficie nos da el valor de la humedad de ese elemento constructivo. ¿Qué se nos ocurrió a nosotros? Bueno, pues se nos ocurrió que viendo este sensor que hay allá arriba, este sensor es un HL69 de Arduino, es un sensor que en el mercado lo puedes comprar por 6 euros, en AliExpress pues por 6 euros te vienen 20, alguno a lo mejor no funciona, pero bueno, es un sensor bastante barato, es un sensor resistivo, cuyo código de programación es este, bastante fácil, vamos, son 5 o 6 líneas de código, que lo que permite es medir el contenido de humedad. Se utiliza fundamentalmente para regadío, o sea, para controlar la humedad en terreno. Entonces dijimos, ¿y por qué no empleamos nosotros esto para medir los tiempos de fraguado en hormigones y en morteros y controlarlos, ¿no? Y luego relacionarlos con otros parámetros como pueden ser la retracción o la evolución de las propiedades mecánicas. Y aquí os tengo, por ejemplo, un trabajo pin de máster que nosotros llevamos aquí en su día con este mismo sistema, que sería el esquema de montaje, y lo que hicimos fue pues evaluar, en este caso, cómo evolucionaba el tiempo de fraguado en materiales reciclados. En este caso, morteros elaborados con árido reciclado. Esta era la comparación de un mortero elaborado con árido natural y un mortero con árido reciclado cerámico mixto, es decir, procedente de fábricas, tabiquerías, muros que han sido derruidos, ¿no? Y se han tamizado, se han triturado, se han lavado, se han adecuado pues, para poder ser empleado en la fabricación de morteros. En la gráfica se ve pues, que se hizo una monitorización a 72 días y bueno, pues una de las curiosidades que veíamos es que bueno, pues la norma, la EH, con el código estructural ahora mismo, pues te dice que los ensayos los debes de realizar a los 28 días. Pero claro, los 28 días, parte del agua todavía no está combinada con el cemento, como nosotros pudimos observar, entonces, o sea, evidentemente, claro, el hormigón va a ir ganando resistencia, ¿no? Los morteros van a ir ganando resistencia y este tipo de dispositivos pues, nos permitía ver cómo variaba ese contenido en humedad. Claro, todos estos ensayos que nosotros realizamos deben de ser complementados con caracterizaciones químicas, que es una de las cosas que pues, se deben de realizar. ¿Qué caracterización química es la fundamental para este tipo de materiales? Bueno, pues aquí os he traído 3 de las caracterizaciones que nosotros solemos emplear. Por un lado, la fluorescencia de rayos X, porque es una caracterización cuantitativa y cualitativa que trata un análisis, ¿no? de las materias primas elementales y la composición elemental, y nos permite conocer, por ejemplo, pues el contenido en calcita, el contenido en yesos que pueden tener estos áridos procedentes de reciclados, que en el momento en que son mezclados con un hormigón, pues pueden desencadenar factores como puede ser la corrosión. Por otro lado, ¿qué empleamos también? Pues estrategias de difracción de rayos X, que nos permiten conocer la estructura cristalina de esas muestras. Por ejemplo, pues si son arenas silíceas, pues tienen un contenido elevado en cuarzo, ¿no? y evaluar las resistencias. Y en el caso, por ejemplo, de la evolución del fraguado y del secado, pues la que nosotros empleábamos en este experimento fue el análisis térmico gravimétrico, el ATG, porque nos permite conocer pues bueno, por la cantidad de agua libre que hay que se ha quedado sin combinar en el momento en que nosotros empleamos la técnica, ¿no? Mirando esas variaciones de masa. Entonces siempre, cada vez que hacemos un ensayo de estos, pues en colaboración con la Universidad, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, la CIDI, ahí de embajadores, hacemos este tipo de ensayos de caracterización química. ¿Qué más sensores de bajo coste nosotros hemos desarrollado aquí? Aquí en este caso os traigo otro que fue desarrollado mediante un sensor capacitivo que también permite controlar la variación en el contenido en humedad y es básicamente un circuito RLC de los más sencillos, los que se estudian en la carrera. Nosotros, aprovechando lo que es cuando un circuito encontramos su frecuencia de resonancia, ¿no? Cuando la impedancia inductiva y la capacitiva son iguales, podemos obtener la frecuencia de resonancia del circuito y nosotros con ayuda de un osciloscopio buscar las figuras del ISAYUD y en base a ellas pues ver si el circuito está en resonancia, ¿no? Pues, bueno, si es constructiva, pues no ser una figura así, que sería 0 grados, ¿no? Justo la superposición de los armónicos. Bueno, ¿por qué un sensor capacitivo? O sea, ¿qué ventaja tiene esto? Pues este sensor, el coste del sensor, comparado con un sensor comercial, es muy bajo, muy reducido. Si quitamos el osciloscopio, claramente, el osciloscopio ya es más caro, ¿no? Pero bueno, lo que es el dispositivo en sí, pues 200 euros lo podríamos montar. Y la ventaja que ofrece es que, bueno, pues no es intrusivo y basándonos en las propiedades de un condensador de placas plano-paralelas, pues claro, ¿cómo funciona un condensador?
Pues depende de 3 parámetros: la permitividad dieléctrica del medio, la superficie de las placas y la distancia. Bueno, pues si la permitividad varía, evidentemente cuando fragua el material va perdiendo ese agua, y entonces esa épsilon pues, va variando. Pues nosotros somos capaces de ver cómo varía la frecuencia de resonancia en el sistema y relacionar eso pues, con las variaciones de humedad. Entonces, este sistema nosotros lo hemos aplicado en ensayos de laboratorio. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Pues en el que estamos monitorizando el tiempo de fraguado y lo hicimos en paralelo con el ensayo de la aguja de Picard para medir los tiempos. Esto fue un estudio que hicimos para la revista DINA también, en este caso. Y lo comparamos a su vez con un método resistivo. Tiene sus pros y tiene sus contras. Efectivamente, claro, cuando más grandes son las distancias, pues por ejemplo, para aplicarlo en elementos de gran espesor, pues no va a funcionar bien, ¿no? Pero en elementos superficiales, como pueden ser placas, pues sí nos ofrece una ventaja, ¿no? Más sistemas que nosotros presentamos. Bueno, pues sensores capacitivos, ¿los tenemos también comerciales? Sí. En este caso, lo que hicimos fue para morteros de cal, en el caso de la rehabilitación. ¿Qué empleábamos aquí? Pues empleábamos sensores capacitivos, también de Arduino, y también empleamos sondas de temperatura, también con el objetivo de ver el correcto fraguado de morteros de cal, especialmente concebidos para restauración, elaborados con aire natural y con aire reciclado cerámico. La gráfica de abajo, pues la ventaja que tiene emplear este tipo de sistemas es que se puede trabajar también online. Estas bases de datos quedan recogidas en un Excel y luego pues, puede ser tratado mediante técnicas de Big Data o similares. En este caso se trataron mediante un programa de Python, ¿vale? Para obtener pues, unos heatmaps, unos mapas de calor, y estos mapas pues, pueden tener 2 aplicaciones, como voy a mostrar ahora después. En este caso, lo que se hizo fue partir de, bueno, en el momento en que yo introduzco el sensor, fijamos ahí un 100% del contenido en humedad del material y vamos viendo cómo va secando, ¿no? Cómo va evolucionando ese secado del material conforme pasa el tiempo. ¿En base a qué? Pues en base a si es un mortero con una dosificación 1.3, una dosificación 1.4 y independiente del tipo de aire. Siempre comparamos un reciclado con un natural y con la misma correlación cemento-arena. Porque claro, siempre nos interesa que potenciar el reciclado y ver si es similar o cómo podemos mejorar el comportamiento de estos materiales para que se conviertan a los morteros tradicionales. Y aquí tendríamos una curva de evolución de temperatura. Es verdad que pusimos 4 sondas, pero en este caso fue un ensayo de laboratorio, entonces las temperaturas no variaron mucho. Varían, esos picos son por la hidratación de la cal. Ese mismo sistema se puede emplear también para medir patologías. Por ejemplo, en este caso es el ensayo normalizado de la norma UNE, la 10.15.18, que es un ensayo de capilaridad, de agua por capilaridad, en el cual, ¿qué es lo que hicimos aquí? Bueno, pues en este caso empleamos un mix, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a hacer un poco de ingeniería inversa. Vamos a ver cómo funciona el sensor y vamos a extraer sus componentes. En este caso extraímos el transistor de esos sensores y nosotros hicimos un sensor resistivo alternativo al Arduino, de más bajo coste aún. Porque en este caso lo único que teníamos eran unas varillas de cobre recicladas que nosotros introducíamos en el material. Trabajábamos como testigo. Esas varillas son perdidas. ¿Qué es lo que fijamos? Pues lo fijamos las varillas a 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5 para ver la altura a la que absorbe el agua por capilaridad. Bueno, el ensayo normalizado lo que te dice es que bueno, tienes que introducir la probeta hasta una altura de 1 centímetro, pesarla a los 10 minutos y luego volverla a pesar a los 90 minutos, se aplica esa formulita de allá arriba y nos sale acá el coeficiente de absorción por capilaridad. Nosotros, como más allá del coeficiente de absorción, que es un mero parámetro de lo que es capaz de absorber, pues nos interesaba ver también hasta qué altura llega, ¿sí? Y un poco cómo se comporta el material. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque a veces, por ejemplo, los áridos reciclados, la verdad que tienen un tamaño de poro más grande, entonces absorben más agua. Pero claro, la absorción de agua por capilaridad, que se basa en la ley de Joule, pues depende también del diámetro del poro. Entonces la altura depende del diámetro del poro. Entonces en los morteros naturales, que son más compactos, a veces el agua lleva a más altura que en un mortero reciclado, precisamente por ese diámetro de los poros internos que se han generado dentro del material. Y claro, decíamos, joder, es que nos sale que el coeficiente de absorción es mayor en los reciclados, o sea, son peores en teoría en comportamiento de capilaridad, pero claro, luego la humedad llega a más altura en el natural. Entonces, para esto se pueden emplear este tipo de sistemas. Aquí está una de las gráficas que hicimos comparando un natural, un mortero elaborado con árido reciclado de hormigón y uno elaborado con árido reciclado cerámico. El proceso aquí es al revés.
cuando nosotros dibujamos estas gráficas en Python, nosotros lo que ponemos es, fijamos el inicio en la zona roja, 0% de humedad, hasta la saturación, hasta el 100%, hasta el azul. Para fijar los valores de 0 y de 100%, se toma la probeta recién sacada de la estufa, el valor de 0, y la probeta en saturada, pues tomaría el valor de 100%. Claro, esto siempre es en condiciones de laboratorio. A nosotros lo que nos gustaría en algún momento también es implementar esto en una obra real. Claro, si tú has hecho la misma dosificación y está controlada y has empleado los mismos materiales y el mismo contenido en agua, deben de ser materiales semejantes y deben de tener un comportamiento parecido. Aunque evidentemente, claro, cualquier cosa que amases de una hormigonera a otra, pues va a tener unas prestaciones diferentes. Eso es así. Pero bueno, se va a mover siempre dentro de unos rangos. ¿Qué se observa en esta gráfica? Bueno, pues lo que os comentaba. Por ejemplo, en el caso del árido natural, pues sí que llegó a la altura de 4 centímetros, sí que se pone azulito, sí que se ve que hay humedad, que llega a alcanzar esa humedad pasado X tiempo. En cambio, los reciclados nunca llegó a ese 100% de humedad, o sea, nunca llegó a saturar esa altura. Entonces, ahí había una confrontación con lo que nos decía la norma, ¿no? Del coeficiente de absorción, absorbían más los reciclados, pero menos que los naturales. Entonces, este tipo de ensayo y este tipo de tecnologías que son de bajo coste, que se pueden implementar fácilmente, de alguna manera repercuten en mejor uso de los materiales reciclados. Que al final, pues, hay que tender a esa sostenibilidad y a la utilización, a un mejor aprovechamiento de las materias primas, ¿no? Esos criterios de economía circular que se dicen, hay que intentar aplicarlos empleando la tecnología. Este es el esquema que os puse, esos son los transistores, ese sería el esquema de conexionado de este dispositivo. Más cosas que hemos hecho. Uy, no se lo he hecho. Aquí. Bien, bueno, el mismo, pero midiendo la capilaridad. En este caso era la otra seminita de la probeta, en una pusimos las varillas y en la otra la dejamos sin varillas, para que no interferiera con el condensador a la hora de tomar las medidas. Siempre las placas del condensador son un poco más largas que el tamaño de la probeta para evitar los efectos de borde, ¿no? Y que el campo sea lo más uniforme posible. Y aquí sí que se relaciona, pues lo que relacionábamos era la evolución, ¿no? Los gramos, la cantidad de agua que se absorbe con respecto al tiempo, la variación en la frecuencia con respecto al tiempo, y luego, pues, con la fórmula anterior, pues, de la frecuencia sacamos la capacitancia y podemos relacionar ambos. Salía pues una regresión por de 0,94. Bastante interesante. Más o menos, ¿no? Bien. Bueno, este sería el caso de un experimento, vamos, para medir la absorción de agua por capilaridad. ¿Esto para qué se puede usar también? Pues ¿para qué lo hemos usado? Para medir la retracción. Porque, claro, otro de los problemas que hay cuando se utilizan estos materiales reciclados es que debido al gran contenido en finos que tienen y a la mayor capacidad de absorción de agua que tienen, esas impurezas lo que provocan es una variación dimensional en la probeta, en el comportamiento, la retracción que se llama. Entonces, nosotros con estos sistemas podemos relacionar esa variación de la longitud con esa pérdida de agua y con las medidas de sensor capacitivo. Interesante aquí también está el tema de los refuerzos con fibras para reducir este tipo de fenómenos, ¿no? Y este tipo de efectos. Lo que pasa es que encarece seriamente el material. Más cosas que se han desarrollado, más tecnologías así un poco punteras, ¿no? que hemos empleado. Pues el caso de emplear acelerómetros también de bajo coste. En este caso, para medir la evolución del módulo de Young dinámico. Claro, el módulo de Young generalmente se mide con equipos de ultrasonido, da una medida indirecta de la resistencia a flexión que va a tener el elemento constructivo. Entonces, pues nosotros diseñamos un dispositivo, en este caso a nivel de laboratorio, tenemos también un equipo de golpeo un poco más amplio, ¿no? para poder ser empleado en losas, en la cual, pues bueno, pues si nosotros sabemos la energía que introducimos en el sistema, conocemos también la velocidad de propagación a través del sólido, pues podemos detectar esa velocidad con el acelerómetro y calcular el módulo de Young. Entonces, si elaboramos una serie de probetas provenientes de la misma masada y vamos rompiendo a distintos días, pues podemos ver cómo evoluciona la resistencia a flexotracción en este caso, junto con la evolución del módulo de Young dinámico. Bueno, esta es otra investigación que realizamos. Todas estas han sido publicadas, entonces, si a alguno le interesa alguna concreta, pues la podemos pasar o la podemos enseñar allá abajo en directo o la tenemos a nivel de laboratorio y a nivel de escuela. Ese mismo sensor se puede emplear también para detectar impactos. Otra de las cosas a las que se tiende ahora mucho es a sistemas de seguridad, a sistemas de seguridad de bajo coste. Bueno, pues
esto fue un ingenio que hicimos aquí, en el cual, pues, si nosotros simulábamos una estructura en la cual nosotros impactamos. Si conocemos la velocidad de propagación a través del sólido, velocidad igual a espacio partido por tiempo, sabemos el tiempo que tarda en llegar a un extremo y a otro. Despejamos, ¿no? Restamos el tiempo 1 sobre el 2 o el tiempo 2 sobre 1, sacamos la distancia y tenemos distintos casos en base a si ha impactado en el lado derecho, en el centro o en el lado izquierdo. Esto con ayuda del acelerómetro, nosotros determinamos los tiempos y con ayuda del osciloscopio pues podemos ver el desfase que hay y obtener pues resultados pues, bastante interesantes. Claro, estos sistemas pues, se pueden utilizar también, en este caso lo hicimos con el sensor de acelerómetros, pero en otras investigaciones pues, también lo hemos hecho con los sensores capacitivos, esos que hemos mostrado anteriormente, ¿no? En ese caso, en lugar de variar la permitividad dieléctrica del medio, lo que varía es la distancia. La distancia entre las placas del condensador, eso es lo que nos emitiría esa respuesta, que sería el efecto similar al que tiene pues, el asiento del coche cuando te echas el cinturón y por eso detecta. Pues, ese tipo de sistema lo hemos integrado también en LOSA. En algún momento, una de las cosas que nos gustaría es que estos sistemas fueran capaces de acumular energía en el interior de un hormigón, ¿no? O sea, conforme vas pisando, pues, que se vaya recargando a modo de batería. Eso es algo más ambicioso y estamos trabajando en ello. También estamos trabajando en estos sistemas pues, con grafeno para construcción de electricidad. Otros sistemas que hemos empleado también para mejorar estas propiedades físicas. Claro, todos estos, o sea, yo los estoy contando así, pero han llevado bastante trabajo cada uno de estos instrumentos que estamos aquí. Pues, por un lado, este sería un sistema de orientación magnética de citas dentro de los morteros. Estaba pensando en el tema de la impresión 3D y quizá pueda ser una solución para el armado, orientarlo mediante campos magnéticos. ¿Qué es lo que hacíamos en este caso? Bueno, pues construimos un solenoide a nivel de laboratorio, en este caso también, que era capaz de generar pues, 500 militeslas. Nosotros introducíamos una probeta de mortero fresco y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si son fibras metálicas, son un material ferromagnético, introducimos un campo lo suficientemente fuerte, esas fibras se van a orientar en la dirección del campo magnético. ¿Qué pasa? Que esa orientación de fibras va a ser mayor en la superficie que en el centro, pero eso también nos interesa. Cuando nosotros armamos la cara superior, la cara inferior, la parte del medio que está un poco marañada, nos interesa que se oriente, pero bueno, menos que la superficie, ¿no? Si lo asemejáramos a un elemento estructural, una viga. Claro, esto llevado a la realidad, pues tendríamos que emplear unos equipos, unos electroimanes, unos equipos un poco más potentes que están aquí. Efectivamente, estamos de hecho trabajando también con equipos médicos, con mecanismos de máquinas de resonancia magnética de hospitales para orientar en hormigones. Hay muchos estudios de esto realizados por la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, se han llevado estudios de este tipo. Además, luego, también mediante técnicas magnéticas, puedes determinar la orientación de las fibras dentro del material compuesto. En ese caso, ventajas que obteníamos, bueno, pues en el caso de un mortero con árido reciclado con un 1% de fibrado cero, pues, vemos, por ejemplo, este sería el orientado y el sin orientar. Bueno, pues sin orientar, pues estaríamos en 4,45 megapascales, 4,84, casi medio megapascal de resistencia que se le ganaba en media por este sistema de orientación. Este método de orientación nos llamaron para ver si podíamos desarrollar un equipo similar que no fuera mediante técnicas magnéticas y en este caso lo que hicimos fue desarrollar un prototipo de sistema de vibrado. ¿Qué es lo que empleamos aquí? Bueno, esto fue una patente también que tuvimos, que lo que hacíamos es un molde con unos rodamientos en el exterior y aquí se colocan unos vibradores electromagnéticos en el extremo. Los vibradores vibran desfasados 90 grados, de tal manera que cuando uno extiende el otro contrae, ¿no? y facilitan el rodamiento, ¿no? y el movimiento del carricoches que estaría ahí en medio. Bueno, pues en medio se introduce el material de mortero con las fibras se orientan en la dirección del vibrado, e igual que en el caso anterior, pues también se ganaba resistencia entre los morteros con fibras sin orientar y los morteros con fibras orientadas. Ventaja que teníamos aquí también, que no teníamos en el método magnético, o que no era tan, sí se tenía, ¿no? en el método de orientación mediante bobinas, pero no era tan visible como en este caso, es que existía una muy buena cohesión
la matriz del mortero. Entre la fibra y la interfaz entre la fibra y el mortero era muy buena. Estas serían la fibra y estas son una microscopía electrónica barrido, que es otra de las técnicas que se utiliza. También hemos hecho radiografías a los probetas. Esta fue bastante curiosa, ¿no? Nos lo hicimos ahí en el 12 de octubre, llevamos las probetas y les dijimos que era para hacerle la radiografía a las probetas, pues estuvo curioso también. Bueno, esta sería otra forma, ¿no?, de mejorar las prestaciones. Entonces, tecnologías que se pueden aplicar para medir módulos de elasticidad, sencillos, controlar la retracción, controlar la humedad, controlar temperatura, mejorar las resistencias mediante métodos magnéticos. Todas estas son tecnologías que ahora mismo se están desarrollando y que pues, de alguna manera están en el mercado y están en fase de desarrollo. También, ¿qué más tecnologías se están haciendo? Bueno, a nivel de industrialización, en el caso de los prefabricados. Aquí lo que voy a mostrar son otras dos patentes que estamos acá aquí en la escuela. ¿Qué interesa fundamentalmente pues, con un prefabricado? Nos puede interesar o bien reducir los tiempos de fraguado, que endurezca rápido para que sea lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible y aumentar la productividad, o aligerar. Entonces, en este caso, lo que empleábamos fue polímeros superabsorbentes para reducir los tiempos de fraguado. ¿Qué polímeros son esos? Bueno, esos son poliacrilatos de sodio, poliacrilatos de potasio o poliacrilamidas. Los poliacrilatos de potasio, bueno, este tipo de poliacrilatos tiene la peculiaridad de que son capaces de absorber casi el 100% de su peso en agua. Son los que se utilizan, por ejemplo, para hacer la nieve artificial en los belenes. Muchas veces se emplean como fertilizantes, pero bueno, estos debidamente apropiados, cuando se amasan en una escayola, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que, claro, al principio se apelmaza, pero poco a poco ese agua se va a ir liberando, conforme vaya secando. Porque, claro, la escayola genera una reacción exotérmica, entonces libera ese agua y la escayola se va hidratando conforme va pasando el tiempo. Además, a los 7 días la escayola, nosotros, cuando hacemos ensayos en el laboratorio, se mete en estufa, se seca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese polímero pues, pierde todo ese agua y se te genera una microred de poros en el interior del material. Entonces, tienes un comportamiento acústico pues, bastante mejor, porque tienes una red de poros general interna y además es mejor aislante térmico. Estos materiales, pues nosotros hemos probado a reforzarlo con fibras naturales, con fibras de coco y con fibras sintéticas, ¿no? Con fibras de vidrio, fibras de basalto, un poco lo que comentaba antes el compañero. ¿Y qué más se le utiliza? Pues para nivel de aligeración, arlitas, perlitas, vermiculitas, que son las que estamos viendo ahí, poliestirenos extruidos, que también han sido empleados y estos han sido patentados en la Escuela Superior de Arquitectura. Este sería el caso, ¿no? Pues de un diseño alternativo para elaborar prefabricados, en este caso para exteriores. ¿Qué más? Bueno, pues este fue otro prefabricado que hicimos, también un poco diferente de los que existen en el mercado, y que surgió por casualidad. Este surgió pues, cuando yo estaba de profesor en el instituto. Estos componentes de aquí, si os suena, esto, líquido de lentillas, bola de contacto, bola blanca y bicarbonato. Con eso se hace el slime este con el que juegan los niños, el moco verde, el anti-blue. Bueno, pues eso es, yo decía, bueno, pues si esto, claro, en realidad es una reacción polimérica, lo se está produciendo ahí, y lo que estás haciendo con el bicarbonato pues, es liberar CO2. Yo pensaba, digo, si esto lo amasas con una escayola, pues te puede ocurrir lo mismo que en un bizcocho, ¿no? Que suba, libere ese CO2 y luego baje. Y efectivamente, pues es lo que hizo. Si tú haces una disolución de ácido bórico junto con esa cola blanca y ese bicarbonato, lo amasas, porcentaje, ¿no? De 75, 15, 30, si no recuerdo mal, con una escayola, pues se te generan estas vetas que se ve aquí. Eso es el CO2 que ha absorbido. Esto se genera así como estos arcos, ¿no? Que si se coloca el panel en esa posición, pues tiene mayor resistencia, evidentemente, y pues disminuyes el peso del prefabricado en un 50%. En un 50%. Estamos hablando de una variación de la densidad importante. ¿Las resistencias mecánicas bajan? Que es la pregunta. Sí. ¿Mucho? No, un poco, pero sigue entrando en norma. Es decir, una escayola normal en probeta podríamos estar en una resistencia a flexión a lo mejor de 3,5, 4 megapascales. En este caso estábamos en 2, 2,5. Se había reducido un megapascal, pero sigue siendo suficiente para elaborar un prefabricado y que aguante la flesotracción. Además, siempre se puede hacer un refuerzo con fibras, que en este caso pues, frenas un poco la fisuración. Estas son imágenes a microscopía de luz, que es otra técnica también empleada cuando se hacen este tipo de experimentaciones. Bueno, pues otra cosa en la que hemos estado trabajando y
a mí me pareció curioso y también la quería comentar hoy. Y por otro lado, por último ya, para terminar, ¿a qué más debe tender este sector de la construcción, ¿no? Si hablamos ya de algo eficiente y energético, bueno, pues al empleo de energía renovable. Y esta es la última patente que se ha desarrollado aquí en la escuela, que va un poco en línea, me acuerdo de la marquesina que ha comentado antes el compañero, porque esto está pensado para esto, para evitar el efecto vela en los paneles. El mayor problema que tienen los paneles solares térmicos o fotovoltaicos cuando se colocan en una determinada latitud en posición fija, pues es que si el viento sopla por detrás, los vuelca y los rompe, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos pues fue, en este caso, diseñar, esto lo diseñé con unos chicos de formación profesional, un deflector de tal manera que cuando el aire incide en esta cara posterior, parte la desvía hacia abajo y parte las desvía hacia arriba, ¿vale? Y aparte pensamos, dijimos, bueno, y la parte que se desvía hacia abajo, si nosotros la canalizamos a través de unas toberas, ponemos un filtro y un humidificador, pues podemos tener ventilación natural gratuita en viviendas. Pues bueno, pues este es un diseño que estamos ahora en fase de comercialización con empresas como Solener y demás que están intentando apostar por ello. En la zona de Levante pues puede ser bastante útil y bastante aplicable. Y bueno, pues os he presentado aquí varios sistemas. Todo listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y